Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias por tu misericordia, Padre Santo. Gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu gran poder, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mi alma te alaba, Padre Santo. Mi alma te exalta, mi alma se regocija en ti, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Paz de Cristo, hermanas, paz de Cristo, hermanos. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder y por su bondad. Y aquí estamos una vez más, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a seguir adelante. Antes de seguir, recuerde, hermanos, recuerde la permisividad de Dios. La palabra nos debe de hacer libres. La palabra no es para contender, es para hacernos libres, para poder permanecer en la verdad. Por eso es necesario permanecer en la palabra. Y darle gracias a Dios por todo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Tengamos gratitud en el corazón por todo lo que el Padre ha hecho en nosotros. Darnos un espíritu agradecido, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Paz de Cristo, hermano. Damos gracias a Dios por su misericordia, por su poder, por su bondad. En el nombre de Jesús.
Paz de Cristo, el día de ayer empezamos a hablar, hermanos, acerca de la carta del apóstol Pablo a la Odisea. Y vamos a seguir, hermano. De hecho, el apóstol se queda asombrado y les dice, ¿cómo podéis vosotros consagrar vuestro corazón? ¿Cómo podemos nosotros consagrar nuestro corazón que Dios transformó en un santuario del Espíritu Santo? ¿Ven? Ya no es un santuario hecho de manos de hombres. Es un santuario que Dios santificó. Si nosotros entendemos, hermano, mire qué fácil nosotros confundimos las cosas. ¿Por qué decimos que una persona está endemoniada? Mire, analice esto, por amor de Dios. Cuando vemos a una persona que no puede salir de un hábito malo, decimos que está endemoniada, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que podamos decir que sí tiene al diablo dentro? ¿Y cómo es posible que no podamos ver al Espíritu Santo en el corazón de los hermanos? Porque me temo que no hemos entendido esto, hermano. Que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a vivir en nosotros, en nuestro corazón, para que creamos con el corazón, no con la mente. Porque con el corazón se cree para justicia y con la mente se cree para emoción. Por eso tenemos una generación emocional, que se conforma con hablar en lenguas, pero confía en lo que ve, porque ve un templo precioso, hermoso, y qué bonito templo. Y nosotros, como a la gente le agrada, nos esforzamos por hacer un templo precioso, bonito, bien arreglado. Aleluya. Permítame quitarle el sonido a este teléfono, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que nosotros no nos demos cuenta? Lo que quedó escrito en el Antiguo Testamento es testimonio, es sombra y figura de lo que había de venir. Dios sabía que no iba a poder morar en el corazón de ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, pero se los llevó al desierto para que ellos se dieran cuenta lo que había en su corazón. Y a estas alturas, usted y yo tenemos que darnos cuenta lo que hay en nuestro corazón. Y el apóstol les dice, porque ellos se pusieron, otra vez quisieron edificar templos, se pusieron un obispo, se pusieron un sacerdocio, se pusieron vestiduras delicadas. Y el apóstol ahorita nos va a explicar por qué lo hicieron y para qué lo hicieron y con qué intención lo hicieron. Y entonces vamos a entender la carta a la Odisea que está en Apocalipsis 3, versículo 14. ¿Cómo es que podéis vosotros consagrar? Estoy leyendo el versículo, parte del versículo 12 del capítulo 1 de la carta, hermano. ¿Cómo es que podéis vosotros consagrar vuestro corazón, que fue hecho el templo del Espíritu Santo? ¿Cómo nos atrevemos a robarle el templo a Dios y entregárselo a los celos, a las iras, a las contiendas, a los deseos carnales, a los deseos de grandeza,
a los deseos de agradar a Dios con nuestro razonamiento. Y les dice, si su corazón fue hecho el templo del Espíritu Santo, ¿cómo se lo van a entregar su corazón a los deseos de la carne? Los deseos de la muerte, pues. Por eso es bien importante que nosotros entendamos. El apóstol Pedro es claro, es preciso y dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. O sea que el hecho de que Jesús me haya santificado, un sacrificio en la cruz del Calvario, no quiere decir que la carne va a dejar que Jesús obre en mí. ¿Por qué? Porque Él no me va a quitar, hermanos. No me va a quitar mi alma, porque si me quita mi alma, yo me muero inmediatamente. A ver, ¿me explico? O sea, no me va a quitar mis pensamientos, no me va a quitar mis deseos. Sigo siendo Guadalupe Rodríguez. Sí, hermano. Pero cuando el Espíritu entró en mí, el viejo hombre murió, porque jamás en mi vida ha vuelto a surgir en mi mente el deseo de irme a los cabarets y a las cantinas. Vienen deseos carnales, naturales, normales, que están en nuestra esencia como almas y de carne. ¿Hay alguien en casa? No puedo entregarle a la muerte mi corazón. Y si yo se lo entrego a la práctica del pecado, por eso Juan dice que el que practica el pecado es el diablo. Entonces, eso es lo que a mí más me marcó cuando empecé a leer esa carta. No me preocupó tanto de que se hayan puesto un obispo, se hayan puesto un sacerdocio, se hayan edificado una casa, se hayan puesto vestiduras delicadas para decir que el ministerio se honra con las vestiduras. Y para decir que es pecado y que no es pecado. Y para hacer una doctrina legalista. No, hermano. Ese no es el problema. El problema es a quién voy a consagrar este templo, que no es mío. Mas, sin embargo, Dios lo deja en libertad de que yo use mi vida. Ya sea para qué, para agradar a mi carne, para agradarme a mí, a mi casa, a mi iglesia, a mis deseos personales, o para agradar al Espíritu Santo y para agradar y vivir correctamente en el reino de Dios. Eso es algo que yo lo voy a decidir. Dios me dio su naturaleza espiritual, que es Cristo, y cuando papá y mamá se juntaron, Dios me dio a través de ellos su naturaleza de carne, de sangre y de voluntad de varón. Y esas dos naturalezas están aquí. Por eso el apóstol Pedro dice, hermanos, dice, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, la carne quiere controlar el alma, pero también el espíritu quiere controlar el alma. El espíritu no quiere controlar la carne por amor de Dios. Si no entendemos eso, vamos a estar batallando, vamos a querer que Dios corrija nuestras actitudes carnales y no las va a poder corregir. No porque no pueda, porque el que tiene que controlar el alma, hermano, soy yo. Yo tengo que inclinar mi alma. Yo la inclino hacia la carne o la inclino
hacia el espíritu. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu no pueden verse, chocan. Amén. Yo. Por eso, Dios no nos va a juzgar en ese sentido. Nosotros cada vez que tomamos una decisión, comparecemos ante el tribunal de Cristo. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de mi conciencia. Pero no es mi conciencia de la carne. Así como el alma tiene conciencia, la carne tiene conciencia y el espíritu tiene conciencia. Entonces, lo que me hace ver entre la luz y las tinieblas, hermano, es el espíritu. Por eso es que cuando yo hago algo malo, inmediatamente mi conciencia me reprueba y me acusa. Y la Escritura dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Hay alguien en casa? Por ejemplo, si te están ofendiendo, si tú tomas las cosas en la carne, tú te vas a ofender. Pero si tú permites que el Espíritu tome el control, tú vas a perdonar inmediatamente. Muchos se creen espirituales, pero se ofenden de todos, o sea, están autoengañados. No los puedes corregir, no les puedes llamar la atención, pero porque son muy espirituales, pero no se dan cuenta que son demasiado carnales. Dile a tu hermano que está a tu lado, ay, creo que me están hablando. ¿Cómo voy a poder consagrar yo mi corazón, que fue convertido en el templo del Espíritu Santo, a los deseos carnales? Y cuando digo deseos carnales, hermano, vaya por favor inmediatamente a Gálatas 5:19, que no solamente es sexo, fornicación, adulterio. No, hermano, son pleitos, son envidias, son contiendas, son razonamientos humanos, son fundamentos humanos, los deseos del alma, donde la carne señorea, el deseo de grandeza, el deseo de superación, el deseo de reconocimiento, el deseo de ser mejor que los demás. ¿Por qué te los digo? Porque nunca nos los enseñan así. Porque Cristo, el apóstol Pablo dijo, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y luego les dice, para terminar, estoy leyendo el capítulo 2 en mi mente de Filipenses, hermanos, donde dice, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero llega un recién bautizado y dice, y Dios lo usa y te da una palabra y dices, ¿tú qué me vas a enseñar si tú estás recién bautizado? Es exactamente el mismo espíritu que está en un pastor que dice, ¿cómo te va a hablar Dios a ti si yo soy el pastor y a mí Dios no me habla? Es exactamente el mismo espíritu, hermanos. ¿Cómo podemos consagrar nosotros el corazón que fue hecho templo del Espíritu Santo para justificar lo que hacemos porque decimos que queremos agradar a Dios, cuando sabemos que Dios no es honrado por manos humanas? Como si necesitase de algo. Dios sí necesita algo. Necesita que tú ames.
Necesita que yo ame. ¿A quién? A los que me ofenden. ¿Para qué? Para que los que me ofenden no sean condenados, para que yo los pueda perdonar, para que Cristo los pueda perdonar a través de mí. ¿Un grito de júbilo? Pero vamos a seguir adelante, hermanos, para que vean que no todo es el deseo de Pablo de decirles a los de Colosas que están mal. El hecho de que estemos leyendo la carta a los de la Odisea, no es para qué mal estamos como iglesia. No, hermanos, recuerde la permisividad de Dios. Recuerde, ¿por qué estás en pie? ¿Por qué estoy en pie yo? Porque Dios me ha permitido fallar. ¿Y por qué no me ha fulminado? Por su permisividad, por su gracia, por su misericordia. Jeremías lo entendió. Y allá en Babilonia, cuando le decían a los esclavos israelitas que fueron llevados a Babilonia cautivos, y les decían los de Babilonia, canten. Allá nos sentábamos en los ríos de Babilonia y nos decían, canten. ¿Cómo vamos a cantar si somos esclavos? Y hoy no importa, hermano. Hoy no importa que sigamos practicando el pecado. No, entiéndeme, por favor, y entiende al Señor. Hoy no importa. Mucha gente vive en adulterio, hermanos, mucha gente ha sido fornicaria, mucha gente ha sido lesbiana, y están cantando en los ministerios de alabanza. Pero esa alabanza no sube a la presencia de Dios. Y Dios los está esperando a que se arrepientan. Hay pastores que son adúlteros y es tan palpable que son adúlteros porque se enojan tanto cuando les recuerdan. Nosotros no somos los jueces, Él es el juez. ¿Cuántos hermanos o hermanas conoce usted que sabe que han hecho cosas graves? Y ahí están, y son los más allegados al pastor. ¿Los va a quitar usted? ¿Los va a delatar? ¿Para sentirse bien? Y cuando usted falle, y si alguien lo delata, ¿se va a sentir bien? ¿Le va a dar gracias a Dios porque lo delataron? ¿Hay alguien en casa, hermanos? Por eso el apóstol Pablo nos dice, hermanos, en el versículo 16, en el versículo 15 nos habla de que tenemos que ser fieles a la palabra. Y nos dice, hermanos, en el 16, y debéis establecer, estoy leyendo la carta a la Odisea, el capítulo 1, versículo 16, debéis establecer en él mismo, o sea, en Cristo Jesús, en la roca, hermanos, raíces seguras, y para que seáis firmes en la fe. Así como yo os he enseñado a todos en el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, quien reina a la diestra del Padre por la eternidad. ¿Qué tan importante es
entender lo que Jesús dijo en el capítulo 7 de Mateo al final. ¿A qué compararé a un hombre insensato? A un hombre que escucha la palabra y no la pone por obra. Muchos son los oidores, pero pocos son los hacedores. Te lo explico de otra manera. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hay una competencia entre los mismos cristianos por tratar de demostrar que son escogidos. No necesitas demostrar que eres escogido. Si tú eres obediente, sabes que Dios está contigo y sabes que no vas a competir y no vas a anhelar posiciones, sino que vas a esperar en Él. ¿Cuántos quieren ser pastores ahorita? ¿Para qué quieren ser pastores? Si el requisito para ser pastor es estar muerto. Y lo compararé a ese hombre insensato a un hombre que edificó su casa sobre la roca, sobre la arena, teniendo la opción de edificar su casa sobre la roca, teniendo la opción de permanecer en Cristo, decide actuar por sí mismo, diciendo que está haciendo las cosas para Cristo. Porque permanecer en Cristo es Cristo haciendo las cosas para nosotros. Y edifica su casa sobre la arena. Y van a venir lluvias, ríos, vientos, y van a dar contra la casa. ¿Hay alguien en casa? Van a dar contra la casa y la van a desmoronar. Porque las lluvias, los vientos, los ríos, no se refiere, hermano, a las lluvias físicas, aunque podemos tomar el ejemplo de lo físico. Se refiere que van a venir ríos de demonios. Van a llover demonios sobre tu vida. Y van a venir vientos que te van a arrancar de Jesucristo y te van a llevar. Y te van a separar. Cada vez entiendo más por qué el Señor me dijo que no me fuera a otra denominación, que permaneciera aquí. ¿Hay alguien en casa? Y todos los que se van hacen sus megas iglesias. Ahora son apóstoles, ahora son evangelistas, ahora son de todo. Tienen todos los ministerios. Los escucho hablar y los escucho y me duele el corazón. Cuando Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace y obedece y escucha mi voz, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron lluvias, y vinieron vientos, y vinieron ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Por eso dice el capítulo 1, versículo 16 de la carta a la Odisea, y debéis establecer en él mismo raíces seguras para que seáis firmes en la fe.
así como yo os he enseñado a todos por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, quien reina con el Padre, a la diestra del Padre por la eternidad. ¿Hay alguien en casa, hermano? No es una carta que alguien inventó y la puso ahí. Coincide con todo lo que está escrito. Porque no va a faltar alguien que se rasgue las vestiduras, hermanos, y diga, no, este hermano está metiéndose con los libros apócrifos. Pero yo le pregunto, ¿es falso lo que yo le estoy diciendo? Ahora, los que dicen la sola escritura, los que se justifican porque son los únicos que tienen la verdad, la sola escritura, ¿sí? ¿Esa es la sola escritura? ¿Eso que tenemos en la Biblia es la sola escritura? Amén, hermano. Es precisa su palabra, hermano. En la carta, ellos ya están poniendo un trabajo, no es un llamado. Ellos constituyeron un sacerdocio. Ellos constituyeron un obispado. Ellos constituyeron a construir un templo. Mas, sin embargo, Dios nos tolera de esa manera. ¿Hay alguien en casa? Por eso dice el 17, y en la misma medida que ustedes quieren ser, en la misma medida, dice el apóstol Pablo a los de la Odisea, que ustedes quieren ser y quieren tener, se convierten en adversarios de Cristo y de su palabra. Mas, sin embargo, Dios nos tolera y nos ama como sus adversarios. Ejemplo tenemos en Cristo con Judas. ¿Hay alguien en casa? Hoy todo el mundo quiere pastorear, pura gente que esté de acuerdo con él. Pero ¿quién quiere pastorear a Judas? ¿Quién quiere pastorear a Tomás el incrédulo? ¿Quién quiere pastorear a los hijos del fuego, a los Boanerges? ¿Quién quiere pastorear a un Pedro? Nadie, hermano. Usted vaya a las redes sociales, los pastores solo pastorean a los que están de acuerdo. Amén. Pero Jesucristo pastorea a los ladrones. Pastorea. Mire, había un pastor en un distrito que le decían el Hitler, hermano. Para que se imagine el carácter. Y Dios lo tenía como pastor. En una vez que fui a ministrar a un distrito del planeta Júpiter, hablé de la santidad. Y bajó la gloria de Dios y había un pastor. Estaba lleno de pastores, pero había uno en especial que danzaba, pero sin control, y de pronto caía delante de mí y caía de cabeza y se golpeaba la cabeza y, Señor, ¿qué es esto? Y se levantaba el hombre y empezaba otra vez en éxtasis y brincaba y danzaba y caía otra vez de cabeza. Y todo el mundo pensaba que, la gloria de Dios. No, hermano. Dios estaba quebrantando a ese pastor para que confesara su pecado.
Porque cuando terminó la administración, me hablaron. Hay un pastor, hermano, que quiere hablarle. Ya fuimos hasta el lugar donde él estaba, tenía su cama y él estaba quebrantado llorando. Y me dijo, hermano, quiero pedirle perdón. Y le dije yo, ¿por qué a mí? Hermano, es que estoy en pecado. Desde que estaba en la iglesia, hermano, yo siempre viví en pecado. Pero como era muy amigo del pastor, el pastor me dijo que yo podía ser pastor. Y yo le dije, hermano, no, yo no quiero, no, sí tú puedes ser pastor. Para que veas lo que hace la amistad, hermano, en la carne. Y lo iniciaron al diaconado. Y el hermano le decía, no, hermano, yo no, sí tú puedes. Y lo iniciaron al ministerio y el hermano le decía, no, hermano, yo no debo entrar al ministerio. Y hoy en la noche, ya no puedo más, hermano. Tarde que temprano, hermano, todos vamos a caer en las manos de Dios. Todos vamos a caer en las manos de Dios. Otros líderes a nivel distrital, cuando yo era el director, se acercaban a mí a pedirme perdón porque estaban en adulterio. Y era lo correcto porque yo era su autoridad, pero yo los refería a la otra autoridad. Y hoy los veo sirviendo. ¿Hay alguien en casa? En la medida que nosotros queremos ser, hermano, y queremos tener, nos convertimos en adversarios de Cristo y de su palabra. Y Jesucristo dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Va de nuevo. El que conmigo no recoge, desparrama. Una cosa es que yo busque un trabajo y otra cosa es que Dios me llame a trabajar. Una cosa es que los hombres me digan, tú puedes. Y otra cosa es que Dios me escoja desde su corazón. El llamado nace en el corazón de Dios, no de los hombres, no de lo que los hombres ven. Acuérdense de Samuel cuando fue a ungir a David. Acuérdense que lo que se ve es temporal, pero que lo que no se ve es eterno. Entonces no busquemos ser aquí y no busquemos tener, porque nosotros ya somos y ya tenemos. Ya somos templo del Espíritu Santo. Y ya tenemos un sumo sacerdote que ministra dentro de nosotros. No necesitas ir a escuchar a un templo. Necesitas llevar la gloria de Dios a ese templo. Por eso es que Dios permite que haya templos. Porque la presencia de Dios no está allí porque un pastor tenga un don o porque sea el pastor el ungido. No, hermanos. Bien, hermanos. Yo recuerdo cuando empezamos en la 10ª iglesia, no teníamos techo, no teníamos nada, hermano. Más que un calorón infernal y un frío infernal. Pero los cultos, mira, había un hermano mayor ya con una guitarrita de caja que cantaba puros viejitos, puros himnos viejitos.
Pero era tanta la presencia de Dios, no porque nosotros estuviéramos allí, hermano. Yo recuerdo que una vez yo estaba en la puerta y entraron unas hermanas. Y en cuanto entraron yo sentí la gloria de Dios. Y al momento de la alabanza, que empezó la alabanza con aquella guitarrica de caja, bajó la gloria de Dios. Miren, hermano, los niños hablando en lenguas. No era uno, todos. Hoy si un niño está en el altar, lo suben como si fuera un trofeo. ¡Ay, mi hijo adorando! Sí, pues no, con que haga así, decimos mi hijo adorando. No, pero en aquel día, hermano, en aquellos días, eran 2 niños hablando en lenguas. Acabo de ir a predicar a una iglesia ahí donde estamos. Los niños hablando en lenguas, hermanos. Es tan maravilloso el Señor. Así que busquemos, hermanos, nosotros no esparramar. Cuando yo pienso lo que tengo que hacer para agradar a Dios, voy a desparramar. Pero cuando Dios me dice lo que tengo que hacer, estoy juntando, estoy recogiendo con Cristo. Entonces, en la misma medida que nosotros queremos tener o queremos ser, nos convertimos en adversarios de Cristo y de su palabra. ¿Dónde dice eso, hermano? ¿Se acuerdan en el capítulo 16 de Mateo? En la confesión de Pedro, que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos empiezan a opinar. Y me parece que Jesús dice, bueno, eso no me importa. Ustedes no pueden creer por lo que dice la gente de mí. Y ahora Él les pregunta, ¿quién, y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué hace Jesús? Dándoles convicción de que no deben de poner atención a lo que dice la gente, sino a lo que ellos tienen en su corazón. Cuando tú te alimentas de lo que dice la gente, cuando tú te alimentas de estar escuchando sermones y vas para allá y corres para acá y corres para allá y corres para allá, estás creando un mosaico de pensamientos, de lo que dijo aquel, de lo que dijo esto. Y cuando tú corres a escuchar a tu pastor, tú no crees en el Cristo, crees en el Cristo de tu pastor. Y el Cristo es personal. El mismo que ministra, si el pastor es fiel en él, es el mismo que va a ministrar en ti. Y eso los va a hacer que sean de un espíritu. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué me quedé aquí? Porque nos constituimos en adversarios del Señor. Y entonces el apóstol le pregunta, ¿qué quieren entonces? ¿Quieren ser otra vez nuevamente esclavos y siervos de la ley? ¿Quieren que la gente les diga lo que tienen que hacer? ¿Quieren que los pastores, esos sacerdotes, les digan lo que ustedes tienen que hacer? ¿Quieren que ese obispo los supervise? ¿Y no quieren que yo los guíe? ¿Eso es lo que quieren? Nos deja el Señor ser, hermano. Por eso el apóstol dice, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Hay alguien en casa? ¿Quieren ser tratados rígidamente? ¿Quieren una doctrina legalista o quieren la libertad?
quieren ser tratados rígidamente por el pecado. Por ejemplo, si no te cubres la cabeza para orar, estás en pecado, mujer. ¿Tienes el cabello largo? La naturaleza no te enseña que a ti te es honroso dejarse crecer el cabello, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta los pies? No, hermano. ¿Hasta dónde? Hasta que tu identidad de mujer no compita con la de un hombre, la de un varón. Así de sencillo. Es tan importante, hermanos. Jesús nunca obligó a los discípulos a hacer nada, ni siquiera a renunciar. Él les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Después de haber sido liberados por Cristo Jesús, ¿nos volvemos a esclavizar a los hombres? ¿Qué le dijo Pablo a Pedro en Galacia? Cuando llegó Pedro a Galacia, se regocijaba con los gentiles. Y estaba feliz con los gentiles, la obra que Dios había hecho. Pero llegaban los judíos y ya no decía gloria a Dios, aleluya, santo, santo, santo. Llegaban los judíos y había que inclinarse y hacer las ceremonias de la ley y las vestiduras. Y podía estar entre los gentiles sin vestiduras. Pero llegaban los judíos, hermano, y ahora sí, Shalom, Adonai, Hashem. Ahora sí, ponte el talí, ponte tu manto sobre la cabeza. Ahora sí vamos a orar. Y todas las prácticas. Podía comer con los gentiles sin lavarse las manos. Pero cuando llegaba con los judíos tenían que lavarse las manos. Y viene el apóstol Pablo y se da cuenta. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Dice, bravo, Pedro, bravo. Te sabes hacer a todos. Una cosa es hacerse y otra cosa es ser. Nosotros somos, hermano, no necesitamos hacernos ni hacer. Somos paz de Cristo. Nosotros somos, hermanos. Escúchenme, dijo el apóstol. Vamos a ver qué tiempo tengo, hermano. Tenemos un poquito de tiempo. Versículo 19. Versículo 19. Escuchadme. Yo os digo, mirad bien que no seáis engañados y despojaos a través de vuestra sabiduría humana, o sea, a través de tus decisiones, a través de lo que tú concibes, a través de lo que tú entiendes humanamente. O sea, nadie te va a despojar, tú solito te vas a quitar las vestiduras de Cristo y te vas a poner las vestiduras de un sacerdote común y corriente, cuando ahora tienes el sumo sacerdote que no entró con la sangre de la becerra y de los machos cabríos al santuario terrenal, sino que por la sangre de él mismo atravesó el cielo, aleluya, y te llevó consigo y te sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
El día que el Señor me llamó, el obispo me había comentado a mí que si yo podía ayudarles como pastor en la tribu indígena. Y yo le pregunté, hermano, ¿y cómo sabe que yo soy el indicado? Y se quedó. Le dije, mira, hermano, si yo voy y fallo, ¿quién va a ser el responsable? ¿Usted o yo? ¿Quién es el responsable? ¿El que envía o el enviado? Y yo le dije, mira, hermano, todo lo que no proviene de fe es pecado. Usted es la autoridad, con todo respeto, se lo digo. Usted tiene que estar convencido por la fe. ¿Quién es el que va a ir? Usted no puede titubear. Y no debe titubear. Yo no sé si le ha dicho a alguien más. Pero yo voy a ayunar por usted porque yo estaba en ayuno. Para que Dios le muestre a usted quién es el indicado. Pero él no ayunó. Yo ayuné 21 días. A los 21 días el Señor me da una visión. Y en la visión miro al obispo sentado en un salón de clases. Y había enfrente de mí un pupitre con un hermano, a mi lado derecho otro pupitre, un mesabanco con otro hermano y yo en otro mesabanco. Y en la otra pared estaba el obispo con una batuta de orquesta. Entonces, ¿cómo Dios, hermanos, nos tolera? Dios utiliza tu mente, a veces te la desvía a hacer cosas que no pensaste, porque Dios quiere que así sea. No que sea la voluntad de Dios, pero Dios no puede perder el control. Aunque alguien sea rebelde, Dios no puede perder el control. Mi rebelión no va a hacer nula la fidelidad de Dios. ¿O usted nunca ha hecho nada malo? ¿Y eso qué hizo? ¿Hizo nula la fidelidad de Dios? No, hermano. No. Nos humillamos y se hizo más fuerte la fidelidad de Dios en nosotros. Y ahí estaba. Entonces yo me di cuenta que el obispo no solamente me había dicho a mí, sino que había otros 2 hermanos más. Y de pronto entra un personaje a esa habitación que tiene que agacharse porque no cabe por la puerta. Y es el doble de estatura del obispo. Y ese personaje yo entiendo que es un ángel. Va y toma de la mano del obispo la batuta y se dirige hacia mí. Y atrás de mí, así como está esa puerta así, toda la pared está llena de enseñanzas, todas las paredes, todas, absolutamente todas. Pero atrás de mí hay un cuadro así, como de 1 metro por 60, o 1,20 por 60, o 90 por 60, completamente liso, sin rayas, sin nada, como una ventana. Y ese ángel con la batuta toca ese cuadro. Y al instante se hace como un cine, como una pantalla de un cine. Y aparece el mar, el alta mar. Y yo les he contado esa visión. Y de pronto sale una columna de concreto y se levanta hasta el cielo. Y de pronto se hace una carretera del cielo hasta la tierra. Ahora lo entiendo. A ver. ¿Por qué, hermanos?
Nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios habla. ¿Qué es lo que hizo que Pablo tuviera la revelación? Es que el que lo paró fue Jesús. Y le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso es importante, hermanos, que no seamos engañados por nuestros deseos, por nuestros gustos. Por eso dice, escúchenme. Y yo os digo, miren bien, que no sean engañados y despojados a través de vuestra sabiduría humana, dice, mundana. Y mediante la doctrina hueca de aquellos que entre nosotros temen más a los romanos y a los judíos, ciegos, que el Señor de la gloria que nos redimió y a través del cual nosotros, el cielo y la tierra y todas las cosas han sido hechas. ¿Cómo es posible que hoy los hombres crean más a un obispo que a Cristo mismo? ¿Cómo es posible que nos conformemos nosotros a doctrinas de hombres, teniendo el conocimiento del nombre que es por sobre todo nombre? Aún así Dios nos soporta y Dios nos espera. Por eso el Señor nos mandó a predicar. La caña cascada no quebrará, ni el pábilo que humea apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Tenemos que cuidar lo que pensamos. Y tenemos que saber de dónde proviene, si es de mi deseo o si es la voluntad de Dios. Para que no seamos engañados. Para que nosotros mismos no nos despojemos, no dejemos la corona a un lado. Por eso, una de las cartas en el Apocalipsis dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que no puedes temerle más a los hombres. Por esa razón yo estoy fuera, porque el Señor me dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando Pedro, Jacobo y Juan fueron llevados al Sanedrín, Pedro les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. No tuvieron miedo, los azotaron y que salieron felices de haber sido tenidos por dignos, de haber padecido por causa del nombre de Jesucristo. Amén. Pablo fue llevado al Sanedrín. Pablo fue llevado de juzgado en juzgado. ¿Y cuál era el temor de Pablo? No. Él les daba testimonio una y otra vez que el que lo dejó ciego y el que lo cambió se llama Jesús, que había muerto y había resucitado, y él podía comprobar que había resucitado porque su vida había cambiado. Él era el mismo ejemplo. Por eso decía, Cristo se ha hecho patente en cada tribunal. En cada prueba que pasamos, Cristo se hace patente. En cada dificultad que enfrentamos, la gloria de Dios se hace realidad. Así que, hermanos, no nos autoengañemos. Despojémonos de toda nuestra sabiduría humana y entendamos que Él es nuestra sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios.
que vamos a ver eso hoy por la tarde, que coincide, me regocijo porque coinciden las enseñanzas de la tarde y se entrelazan con las de la mañana. El discipulado con la caña. Por eso ese es el discipulado de la caña cascada. Así que, hermanos, el que está con nosotros es el creador del cielo y de la tierra. ¿Qué no hará con nosotros? Pero echemos raíces en él, seamos edificados en él. Amén. Nos vemos el día de mañana, si Dios nos concede. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Los bendecimos, hermanos. Oren por Amestel, por favor, y oren por nosotros. Y aquí vamos, hermanos, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración,